Estamos dando un saludo cordial a todos nuestros queridos oyentes, a todos los suscriptores, a todos quienes se han ido vinculando poco a poco a este proyecto de compartir un poco la palabra de Dios y tratar de reflexionar el mensaje para nosotros en nuestros días. Pues bien, todos ya estamos muy preparados e incluso estamos iniciando la Semana Santa, la Semana Mayor, hoy con la celebración del Domingo de Ramos. Toda la comunidad católica mundial se siente alegre, se siente expectante y está con mucha esperanza dispuesta a celebrar estos días. También sabemos que para muchas personas en el mundo es una semana de descanso, de vacaciones, y en lo posible, pues lo importante es que para ellos también se conviertan en unos días de reflexión unidos al descanso merecido por tanto trabajo. Pues bien, hoy no vamos a reflexionar solamente o sobre todo el texto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que se lee en la celebración eucarística, en este caso correspondiente al Evangelio de Lucas. Yo quisiera más bien compartirles un poco algunos significados de la palabra en relación con el capítulo 19 de Lucas, versículos 28 hasta el 40, donde se nos habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bien, pues para hablar en general, acá nosotros encontramos una teología de la subida. ¿Por qué de la subida? Galilea es una región que está por debajo del nivel del mar, está más o menos a 200 metros bajo el nivel del mar. Y estar en Galilea para ir a Jerusalén implica subir. Además, Jerusalén es una montaña que se encuentra sobre 700 metros, es decir, una colina no tan grande, pero se considera montaña. Recuerden que en el Antiguo Testamento y en el contexto bíblico, las montañas son lugares sagrados, son lugares de encuentro con Dios, como lo fue sobre todo el monte Tabor, donde se considera fue la transfiguración, o en el caso de Moisés, el monte Sinaí, donde Dios reveló la Torá. Por eso subir a Jerusalén también se convierte en la esperanza de Israel. La salida de Egipto implica también subir. No, los textos no dicen tanto deja salir a este pueblo, sino deja subir a este pueblo desde este lugar que es Egipto hacia el templo de Jerusalén, que es la teología que está en el fondo del templo. Bien, pues encontramos en un contexto de los pasajes bíblicos, primero a Zaqueo. Jesús se encuentra en Jericó y allá hay un hombre de poca estatura que quiere conocerlo a él, por eso él también sube a un árbol. Entonces Jesús sube su mirada y le dice que baje. Notemos que ya aquí hay una comparación con esa metáfora del subir, bajar, ponernos al nivel de Dios. Y es interesante eso, no es que nosotros estemos al nivel de Dios, sino que Dios se pone al nivel nuestro para que nosotros podamos comprenderlo mejor. Él baja, digámoslo así, a la humanidad para que la humanidad pueda comprender su mensaje, pueda convertirse y pueda subir luego al encuentro con Dios. Ahí está la parábola de las minas o de los talentos, donde se dice que a unos se les dará lo que tienen y a otros se les quitará, en el deseo de que todos debemos producir frutos, y esos frutos son justicia, son amor, son paz, todos aquellos valores que reflexionaremos en esta semana. Luego viene el texto anunciado de la entrada de Jesús. Normalmente lo llamamos la entrada triunfal, como con un contexto real, como si Jesús fuera un rey. En realidad lo es para nosotros en el contexto teológico, no en el contexto político de las monarquías. Consideramos que Jesús es el rey enviado por Dios, el Mesías. Deberíamos decir más que entrada triunfal, es entrada mesiánica, porque en Jesús se cumplen las promesas de la humanidad y las promesas que ya están anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Bien, entonces algunos elementos que vemos: Jesús ya está subiendo la montaña, ya está a la altura de dos comunidades muy conocidas, Betfagé y Betania. Betania la conocemos sobre todo por la historia de Lázaro, de Marta y de María su hermana. Y conocemos el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es importante para el cristianismo porque consideramos que allí Jesús, siempre que iba a Jerusalén, regresaba a ese monte porque tenía que pasar un río llamado Cedrón y de ese río subir a Jerusalén. Luego están frente a frente esas dos montañas. Subir desde Jericó hasta Betfagé y Betania, bajar a los olivos, al Cedrón y subir a Jerusalén.
Entonces, Betania era el lugar donde Jesús siempre llegaba a dormir después de entrar a Jerusalén al templo. O el Monte de los Olivos, donde se conoce la cueva de los apóstoles, donde Jesús, según alguna tradición, enseñó el Padre Nuestro a sus seguidores, a sus discípulos. Otro elemento es el del burrito atado. Algunos dicen que era una mamá con su pollino. El pollino, pues en este caso el burro, es una montura real. Según la tradición y según la historia antigua, cuando el rey llegaba de una batalla, de vencer a sus enemigos, se montaba en un burro y entraba triunfal a su imperio, a su reino, a su ciudad donde reinaba y gobernaba. Y la gente lo recibía como rey. Entonces, por eso esa relación que tenemos del pollino como un instrumento, un animal propio de los reyes. Algunas veces la interpretación que nos han dado, que es la más común, es la del signo de la humildad, porque un pollino es signo de humildad, pero no descartemos el signo de realeza también, que contiene según la historia antigua. El otro elemento es el de la recepción que hace la gente de Jesús. La gente conocía a Jesús porque hacía milagros, porque hacía signos. En este caso podemos considerar que los que lo recibieron era la gente beneficiada de su obra y de su acción, de sus enseñanzas, los pobres en este caso. Y los pobres reconocen que Jesús es Mesías, pero un Mesías unido a los pobres, un Mesías cercano a ellos, un Mesías que comparte todas las necesidades y todas las miserias de la humanidad. Ese Mesías, Jesús, entonces es el que entra para reclamar el derecho de los pobres. Como en Éxodo 3 Dios dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, porque he bajado a verla, he escuchado sus gemidos y por eso he decidido venir a salvarlos. Ese es el Jesús al cual podemos hoy venerar, adorar y reconocer en esta entrada a Jerusalén. Un Jesús que ve a los pobres, que escucha sus clamores y que decide acompañarlos para exaltarlos, no solo hasta la cruz, que es el signo del sufrimiento, del dolor, de la pobreza, de la miseria, de la marginación, de la exclusión, de la pérdida de dignidad humana, sino sobre todo para resucitarlo, porque la cruz, que es un instrumento de castigo, de maldición, se convierte en un instrumento de bondad, de amor, de salvación, de redención y de dignificación humana. Entonces yo los invito a que desde ahora pensemos en esta semana cómo vamos a vivir esa invitación mesiánica de Jesús a estar al lado de los pobres, a vivir como pobres, a desprendernos de tanta soberbia humana, de tanto deseo de poder como lo estamos viendo el mundo. Cada quien quiere mostrar su poder, gobernantes, fuerzas militares, fuerzas paramilitares, fuerzas subversivas, partidos políticos, todos quieren mostrar su poder, y Jesús no nos muestra poder, nos muestra servicio, humildad y amor. Feliz Domingo de Ramos para todos y que Jesús viva y reine en nuestros corazones. Gracias.